Bueno, me había adelantado un poco a los hechos, pero bueno, hay que volvamos al siglo XV y volvamos particularmente al año 1492, en donde los reyes católicos reducen el último fuerte de los árabes, que es Granada, y los terminan expulsando. Y de esta manera consolidan, eh, unifican a la península los reyes católicos y, como les había dicho anteriormente, imponen el español como lengua oficial de la península. Bueno, este mismo año Colón llega a lo que actualmente se conoce con el nombre de América, que en ese entonces él consideró haber llegado a las Indias. Y con él llega a nuestro continente también la lengua castellana. Como dice aquí la filmina, España, o los reyes católicos por entonces, mejor dicho, imponen la lengua castellana en gran parte del continente americano. Recuerden que nuestros habitantes originarios, los indígenas que habitaban estas tierras, prácticamente eran lenguas que no tenían ningún sistema de escritura, por lo cual, bueno, y aparte que existían muchas variedades, había muchas lenguas que siguen existiendo en la actualidad. Yo no, si no mal recuerdo, pero en Chiapas, en México, no recuerdo bien la cifra y no les quiero mentir, pero se siguen hablando hoy en día, en la actualidad, un montón de variedades de lenguas, y ni hablar en Perú, ¿no es cierto? En Perú también hay como unas 200 lenguas aproximadamente. El problema de estas lenguas es que al no haber tenido algún sistema de escritura, bueno, fueron lenguas que fueron muy fáciles de extinguir en algunos casos, salvo en otros casos que han sido mantenidas por las comunidades a pesar del asedio, han sido mantenidas por las comunidades, y en otros casos fueron algunos curas españoles tuvieron la misión, por ejemplo, de conservar algunos relatos de los indígenas en su lengua original. Ya verán ustedes en algún momento en literatura latinoamericana el Popol Vuh o el Pop Vuh, como se dio a conocer en otra edición más adelante, que cuenta justamente, es como la Biblia de los guatemaltecos, ¿no? El Pop Vuh, en donde cuenta cómo es la creación del hombre de maíz. Bueno, muy lindo para ver todo eso. Bien, entonces, bueno, a medida que se va produciendo la conquista española en América, la lengua española o el castellano se va diversificando dependiendo de la región geográfica. Esto es un poco el tema que veíamos con antelación con la profe Brinia, lo de las variaciones y variantes, ¿no? Nosotros no hablamos el español, sino que hablamos una variedad del español, dependiendo de la zona geográfica de Latinoamérica en la que nos ubiquemos, ¿no? Y surgen así los regionalismos dentro del mismo castellano. Y otra de las grandes incorporaciones que se realizan a la lengua castellana es justamente los vocablos que devienen o provienen de las lenguas de los pueblos originarios, ¿no es cierto? Palabras como batata, canoa, maíz, caníbal. Estos vocablos devienen del arauco y de las lenguas del Caribe, por ejemplo. Bueno, otras incorporaciones de vocablos indígenas al castellano son, por ejemplo, provenientes del náhuatl, los vocablos chocolate, cacao, tomate, del quechua, las palabras alpaca, cóndor, puma, vicuña, coca, mate, papa, del araucano, la palabra poncho, del guaraní. Nosotros actualmente tenemos una fuerte presencia de la lengua guaraní en la Argentina, no aquí en San Luis, pero sí en el norte de nuestro país y en Buenos Aires hay comunidades muy grandes de guaraní. Lo que se ha trabajado en el último tiempo es establecer un sistema de escritura que permita, digamos, afianzar la lengua guaraní.
bueno, pueden escuchar a Tonolec, que tiene canciones en guaraní que son muy lindas. Y aparte de todos estos vocablos, si uno visita Perú, si uno visita México, pues las zonas, los lugares geográficos, las provincias, los departamentos, las variantes geográficas están, digamos, están nombradas con nombres de las lenguas originarias, ¿no? De las lenguas indígenas. Bien. Bueno, ¿y cuál es el español en la Argentina? Bueno, como habrán notado, a diferencia del español que se habla en otras, ya no en la península, digamos, el español de España, pero el español de Perú, el español de Ecuador, el español de Venezuela. Ustedes ven que el español que hablamos aquí en Argentina tiene sus variaciones, ¿no? Sus variantes particulares. Una de ellas está marcada por las tonadas regionales, es decir, el argentino español que hablamos en la zona de Cuyo se diferencia del argentino sureño y del norte, ¿no? Tenemos cada uno tonadas muy distintas. Eso es lo que hace a la heterogeneidad de la lengua y a su variedad y a su riqueza. Otra particularidad del español en la Argentina es el ceseo, como les contaba anteriormente, que desaparece la diferencia fónica entre la S, la C y la Z. Nosotros no hacemos diferenciación fónica entre esas tres consonantes, nosotros pronunciamos casi todo con el sonido, ¿no?, de la S. Otra de las particularidades es el yeísmo, que en algunos casos, como por ejemplo los hablantes de Buenos Aires, es más marcado quizás que en zonas más del interior de la Argentina, el uso de la Y en vez de la L. Nosotros no decimos caballo, decimos caballo. Algunos dirán más caballo, otros más caballo, bueno, pero en muchos casos no se pronuncia la E y E muy marcadamente, sino que tiende a ser más una Y, una Y, ¿no? Otra de las características del español que se habla en Argentina, bueno, es el uso del vos. Nosotros no usamos el tú, por eso cuando vemos las conjugaciones verbales, la verdad que seguir viendo la segunda persona como el tú, bueno, en lo particular, en lo personal, para mí ya no corresponde. Es decir, nosotros, los pronombres son yo, vos, él. Está bien, hay situaciones en las que no tuteamos, pero no usamos el tú, ya básicamente. Y el voceo es un uso que se hacía, el voceo es un uso antiquísimo que se hacía, que era de uso frecuente en el castellano antiguo. Lo que pasa es que con el tiempo fue desapareciendo. Y bueno, y después los vocablos de creación local, ¿no? Aquellos procedentes de lo que se denomina el lunfardo, la lengua esa rioplatense, y palabras como atorrante, lingera, chepi, betango, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, antes de concluir con esta parte que pudimos ver un poco cómo fue el origen, la gestación de lo que hoy en día conocemos como español y de lo que hoy en día conocemos como nuestra lengua, el español argentino, ¿no es cierto? Porque el español que hablamos en Argentina difiere del español peninsular que se habla en España y difiere a la vez del español, o tiene sus particularidades diferentes a la de español hablado en otras zonas geográficas de Latinoamérica. Entonces fíjense qué historia compleja la de la formación de las lenguas, cómo esas lenguas se han ido mixturando, cómo esas lenguas se han ido mezclando. Imagínense la riqueza del español, que nosotros tenemos vocablos, la gran cantidad de vocablos de nuestra lengua viene del latín, pero no solo del latín, sino del griego. Después las invasiones germanas y las invasiones bárbaras en la península aportaron también
vocablo que se sumó a la formación de lo que hoy en día es el español. Después, con las invasiones árabes, el árabe también tiene una fuerte presencia en la lengua española. Después, los vocablos provenientes de las lenguas indígenas que aportaron palabras nuevas en la medida en que mostraron una nueva realidad, porque habían frutos, habían particularidades de nuestras regiones de aquí de Latinoamérica que no existían en la península, y eso fue nombrado y esos vocablos se trasladaron al español. Y imagínense la última oleada que tiene el español de gran influencia de vocablos ingleses. No sé, se me ocurre escáner, estrés, estatus. Bueno, no sé si estatus, ahí tengo una duda, pero imagínense mouse, imagínense todos los vocablos de uso cotidianos que utilizamos en nuestra lengua cotidiano y que provienen del inglés, que están asociados muchas veces con la tecnología, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces imagínense, bueno, esto, la gran riqueza que implica pensar una lengua, cómo ha sido su proceso de formación, y bueno, imagínense también hoy en día la utilización de la E para poder producir este borramiento de género tan marcado. Es decir, como yo les decía, ustedes tienen que tener en cuenta que la lengua es un órgano vivo, que ese órgano vivo, si bien las mutaciones no se producen un día para otro, porque imagínense que si la lengua mutara un día para otro es que no nos podríamos entender y esto sería una gran Babel, pero que los cambios se van dando a lo largo de los siglos, se van produciendo cambios. Esos cambios tienen que ver con las necesidades de los usuarios. Nosotros usamos muchas palabras en inglés porque nos facilitan la implementación, digamos, de términos y de vocablos referidos a todo lo tecnológico, nos sintetizan un montón de ideas. Y por el otro lado, la lengua como con su carga ideológica, ¿no? Bueno, la verdad que es un tema súper interesante para el que le guste, para el que le interese y para el que quiera profundizar, bienvenido sea. En este último mapita que tenemos acá, ustedes pueden ver las lenguas denominadas romances o neolatinas, que son todas las lenguas cuya lengua madre fue el latín, ¿sí? Y que dependiendo de las zonas geográficas a donde llegaron los romanos e invadieron, y conjuntamente con las lenguas prerrománicas fueron tomando una fisonomía diferente esas lenguas. En la actualidad, lenguas romances, el italiano, el provenzal, el español, el catalán, el gallego portugués, el francés, el romano, el dálmata, el rumano, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias, y cualquier consulta no duden en preguntarme, por supuesto, ¿eh? A continuación les voy a mostrar un videíto para que ustedes puedan, después, a la luz de la lectura de Rafael Lapesa, de las páginas que ya les habíamos indicado, puedan definir qué entiende Rafael Lapesa por sustrato lingüístico y cambio lingüístico. Pero bueno, yo se los escribiré en un practiquito. Gracias por escucharme, disculpen las repeticiones, la tos, no es que tenga COVID, les vuelvo a repetir. Y bueno, y un gusto charlar virtualmente con ustedes.